Muy buenas tardes. Por medio de esta presentación, mi compañera Heidi López y mi persona Jennifer Meléndez estaremos explicando la sustentación del primer parcial de termodinámica correspondiente a la temática de sustancias puras y el cálculo de sus propiedades. En este momento yo voy a explicarles el primer ejercicio de la tabla que se observa en pantalla. En este ejercicio conocemos solamente dos valores, los cuales son la calidad de vapor y el volumen específico. Teniendo en cuenta que el valor de la calidad de vapor equivale a 0, se puede inferir que estamos hablando de un líquido saturado a un volumen específico de 0,001152 metros cúbicos sobre kilogramos. De esta manera, la presión y temperatura deben ser la de saturación al volumen dado inicialmente, mientras que la entalpía y la energía interna deben tener el valor de un líquido saturado. Estos valores los buscaremos en la tabla A4. Vamos a buscar específicamente el volumen que nos dieron inicialmente en la columna de líquido saturado del volumen específico. Pero como podemos observar, este valor no se encuentra en la tabla y por esta razón es necesario interpolar para poder calcular de esta forma la temperatura, presión, entalpía y energía interna. Para interpolar, tomaremos los valores de volumen a una temperatura 195 y 200 grados centígrados, los cuales son 0,001149 y 0,001157 metros cúbicos sobre kilogramos respectivamente. Una vez se realiza la interpolación para hallar la temperatura, este mismo proceso lo vamos a realizar para hallar los valores restantes, que son presión, entalpía y energía interna. Los valores que se encuentran en color rojo en las tablas presentadas en este momento son los que se obtuvieron al realizar la interpolación. Bueno, ahora vamos con el segundo. En el segundo nos dan la presión, que son 1320 kilopascal, y la temperatura, que son 198 grados Celsius. Entonces, ya sabemos que cuando tenemos la presión y la temperatura que nos dan, nos vamos directamente mejor a la tabla de presiones. Pero cuando llegamos a la tabla de presión, nos encontramos que 3220 kilopascal no está. Pero nos podemos dar cuenta de algo, que a pesar de que estos valores, el 1400 es mucho más grande que este, vemos que su temperatura de saturación es menor que la presión que la temperatura que nos están dando. Entonces, cuando es así, tenemos que si la temperatura dada es menor que la temperatura de saturación, se tiene un vapor sobrecalentado. Entonces, tocaría trabajar con la tabla de vapor sobrecalentado. Y es aquí donde llegamos. Entonces, aquí observamos también que las presiones en esta tabla se encuentran en megapascal. Y allá tenemos, son 1320 kilopascal. Entonces, lo que nos tocaría es convertir esa presión a megapascal. Entonces, obtendríamos que 1.32 megapascal. Pero también al mirar aquí en la tabla nos damos cuenta que esa presión no está. Entonces nos toca hacer una interpolación entre la presión de 1.2 megapascal y la presión de 1.4 megapascal para poder así obtener ¿cómo es que?
la entalpía para la presión de 198 grados centígrados. Cuando realizamos esa interpolación, que tomamos los valores, digamos, la temperatura de 200 grados y la entalpía de 28,16 a 1.2 megapascal, y lo mismo hacemos con el 1.4 megapascal, obtenemos esto, 2811 para 1.2 megapascal, que es el resultado que nos dio aquí en la calculadora, y 2798.004 para 1.4 megapascal a temperatura de 198, que es lo que tenemos aquí en el pantallazo de la calculadora. Luego, este resultado a dicha temperatura 198 grados lo vamos a interpolar y obtenemos que a la temperatura de 198 grados a 1.32 megapascales, su entalpía es de 2803.3304 kilojoules sobre el kilogramo. Lo mismo entonces procedemos a hacer para obtener la energía interna y también para obtener el volumen. Lo único que en esto sí vamos a tomar los valores correspondientes para cada cual, y todos estos valores que están en rojo sería el resultado de ello. Entonces, después nos dan el tercer ejercicio. En el tercer ejercicio nos dan la temperatura a 46.7 y nos dan el volumen, que es 13. Entonces, nos vamos a la tabla A4 de tabla de temperatura y nos encontramos que esta temperatura tampoco se encuentra. Entonces, lo que nos toca es entonces nuevamente interpolar. Cuando interpolamos para conseguir la temperatura, o sea, 45 y la presión que aparece acá, y 50 y la presión que aparece aquí, obtenemos que a 46.7 53.25. Ya calculamos el volumen F y el volumen G, es decir, el volumen de líquido saturado y el volumen de vapor saturado. Y nos encontramos al interpolar estos valores, los cuales después reemplazamos en la fórmula para poder hallar a X, que es la calidad. Cuando reemplazamos acá y despejamos para hallar a X, tenemos este resultado, 0.918. Esto no quiere decir que nos encontramos ante una mezcla que el 91.8 es vapor y el 8.8 es agua. Entonces, necesitamos hallar también la entalpía. Realizamos lo mismo. Tomamos a la temperatura de 45 grados, su entalpía, HF y HG, como se muestra a continuación, esto que están aquí, y obtenemos esta interpolación, lo cual también reemplazamos en la fórmula y obtenemos esto. Y lo mismo hacemos para la energía interna. Para el siguiente ejercicio, nos dan la temperatura y nos dan la presión. Tenemos que a temperatura de 157 grados y tenemos la presión de 620 kilopascal. Entonces, nuevamente nos vamos a la tabla de presión y nos encontramos que ese valor no está. Pero nuevamente también observamos algo, que la temperatura, que la presión 600, que es menor que 600 kilopascal,
tiene que 158.83 como temperatura grados Celsius, o sea, es menor, es mayor, perdón, que esta. Entonces, al ser mayor, no decimos que la temperatura dada cuando es menor que la temperatura de saturación, nos encontramos ante un líquido comprimido. Entonces nos vamos a la tabla de líquido comprimido y también nos encontramos con lo mismo. Uno, y que acá la tabla se encuentra en megapascal. Y dos, que comienza a partir de 5. Al nosotros pasar 620 kilopascal a megapascal, obtendremos 0.62. O sea que nos toca interpolar estos dos valores que están aquí señalados para poder encontrar la entalpía, la energía interna y el volumen. Al realizar eso, obtendremos entonces la entalpía para 5 megapascales y la entalpía para 10 megapascales a una temperatura de 157 grados Celsius. Y esto entonces lo vamos a interpolar, o sea, estos valores son los que se encuentran acá. Y lo vamos a interpolar y con eso obtenemos la entalpía cuando la presión es 0.62 megapascal. Hacemos lo mismo, pero en este caso, entonces, vamos a utilizar ya el valor de la energía interna. Sería para la energía interna 586 y para 10 megapascal, que sería 510.73. Y así entonces obtendríamos lo mismo. Entonces pasamos al siguiente y último ejemplo, que sería el E. Bueno, entonces seguimos. En el ejercicio E nos dan una presión de 222 kilopascales con una entalpía de 2715. Cuando nosotros nos vamos a la tabla de presión, encontramos que esta temperatura no está, que esta presión, disculpe, no está. Pero cuando miramos la entalpía, donde debe estar comprendido ese valor, nos damos cuenta que estos dos valores, o sea, estos valores son inferiores al valor de la entalpía que nos están dando. Entonces, quiere decir que nos encontramos ante un vapor sobrecalentado. Entonces nos vamos a la tabla de vapor sobrecalentado, que aquí presentamos un recorte. Y toca interpolar, entonces, para poder conseguir el volumen, la presión, la temperatura. La temperatura. Pero nos damos cuenta que cuando convertimos los 222 kilopascales a megapascal, que sería 0.222, no está. Entonces lo que nos toca es interpolar entre estos dos valores para poder obtener entonces sí la temperatura. Entonces tomamos la presión 0.2 megapascales, 0.3 a dicha temperatura que está aquí señalada, para poder calcular la temperatura y obtenemos la temperatura que es de 123.382. Y para poder entonces tener la energía interna y también el volumen, interpolamos la temperatura de 150, como tenemos acá, la entalpía la energía interna que nos da, que es 2577.1, que es lo que colocamos acá, y para 200, que sería 22.654.6, que lo colocamos aquí. Al interpolar, entonces, obtenemos este resultado. Y entonces, para 0.3 megapascales,
Hacemos nuevamente lo mismo a 150 de temperatura de saturación. Tenemos 2571 y a 200, 2651. Y al interpolar obtenemos esto. A la temperatura 123.382, esto. Entonces, estos valores los vamos a interpolar ahora para obtener entonces la energía interna a una temperatura de 123.382 a cierta presión 0.222. Lo mismo hacemos para calcular el volumen, pero claro, utilizando el volumen a 150, tomamos entonces el valor que le corresponde, 0.95986, que es el que nos muestra aquí, que es el que está acá, a 0.20 megapascal y a 0.30 megapascal, tomamos a una temperatura de 150, 0.63402, y a una temperatura de 200, a dicha presión, 0.71. Realizamos la interpolación y nos da este resultado. Luego, estos volúmenes a estas temperaturas y a cierta presión, la interpolamos acá en este cuadro. Y obtenemos que a una presión de 0.222 megapascal y a una temperatura de 123.382, el volumen es 0.827885. Y con esto entonces terminamos con la explicación de las tablas. Entonces, muchas gracias.